Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Mira, María Alejandra, creo que no. O sea, si querés, veo que tiene problemas para escuchar por ahí, salí y volví a entrar y fíjate que tu conexión de audio esté ok. No le escribís eso a Roque porque sí, claramente no me va a escuchar. Ahora me acabo de dar cuenta que si no escuchan, eh, eh, no sé eso de volver a entrar. Y, y lo primero que quería hacer, un poco para retomar por donde quedamos la clase pasada y también para conversar un poco más, eh, a entrar, es ir al Padlet y, y escribir ahí, no sé, no digo necesariamente dudas que les hayan quedado, obvio que también, pero habíamos hablado y hubo varias recomendaciones en el chat y no nos alcanzó el tiempo, entonces no las escribieron. Así que si hay libros, recomendaciones, cuestiones, como usemos ese espacio, démonos unos minutitos entre todos los aquí presentes, como para escribir, recomendar, siempre hay películas, libros, digo, es una buena forma de que el material y la información circule. Yo cargué muchas de las cosas que les decía la semana pasada y esta para ser muy ordenada, porque tengo bastantes links y todo, compilé todo, así que les voy a pasar como un choclo de links que van a ser todo lo que vamos a ir viendo hoy, así nadie tiene ansiedad, no se preocupen. Y les voy a ir compartiendo, vamos a hacer una clase por ahí bastante dinámica en eso, que les voy a ir compartiendo cosas, leyendo, mostrando videos, va a ser un poco en esa clave. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarles, y acá pueden escribir por el chat, si les queda alguna duda, alguna cuestión puntual de lo que vimos la clase pasada, o alguna cosa que les gustaría como tener en cuenta también para la clase de hoy, alguna pregunta como disparadora, porque nada, también la idea es que no se queden con dudas. Así que aprovechemos ahora un segundito antes de entrar a full en la dinámica de la clase, como para escribir o comentar lo que tengan ganas, y ya empezamos. Que veo que el chat está muy tranquilo. Mm, para quienes no estuvieron, después vamos a ver si algunos cursos estamos en el instituto decidiendo subirlos a YouTube, pero eso va dependiendo a veces del ciclo y de todo, con lo cual ya no te podría dar una respuesta de si después se va a poder ver o no, pero bueno, también está la posibilidad de que se repita, así que no, por el momento. Si en algún May, momento está disponible, sí, ahí le aclaro yo si quieres. dale. Mira, con el tema de las grabaciones, obvio que se graban desde el Zoom para luego editarlas y subirlas a nuestro canal de YouTube, pero eso tiene un periodo porque es recolectar todo el material de ambos meses, entonces puede llegar a tardar aproximadamente entre un mes a dos, así que quédense tranquilos que ahí lo podrán ver. Excelente, gracias. Bien, es algo muy dinámico que siempre está avanzando. Así que ahí va a estar. Bien, y nadie tiene ninguna pregunta, inquietud, cuestión. Son todos muy silenciosos, me preocupa. Vamos, ok. Bueno, entonces arrancamos y en la medida en la que les vayan surgiendo, me dicen y frenamos, charlamos y dialogamos. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es puntualmente trabajar o contarles un poco el proceso ya de dos leyes ya entrado en el siglo XXI, que son matrimonio igualitario y identidad de género, y qué ocurre para que esas leyes salgan, cómo se gestan algunas de las cuestiones alrededor y el impacto que tienen. Después hablar puntualmente un poco más del activismo bisexual y el activismo no binario, que vienen a ser las dos partes de la sigla, ¿no? De LGBTI, que no trabajamos, porque en la clase anterior vimos bastante como la génesis de la organización del movimiento gay, lésbico y luego del movimiento travesti trans. Entonces, el objetivo de esta clase es también ver cómo se fue organizando el activismo bisexual y no binario en Argentina.
Después hablar puntualmente de cupo laboral trans, porque es interesante y permite ver un recorrido entre las primeras organizaciones de travestis y personas trans que se dan en los 90 y que tenían dos demandas muy concretas, la de los edictos policiales, como les contaba, y la cuestión de la inclusión del trato digno dentro de también las reformas constitucionales de esa época, tanto la de Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente como el trato digno como un derecho humano. Luego de la ley de identidad de género, digo, luego la segunda lucha es la ley de identidad de género, y como consecuencia de varios relevamientos que hoy les voy a contar un poco más, sobre todo que devienen en dos publicaciones que son Cumbia Copeteo y Lágrimas y La Gesta del Nombre Propio, que van a ser dos relevamientos que va a llevar adelante ALIT, una organización travesti trans, para conocer las condiciones de vida, va a evidenciarse las dificultades en el acceso al trabajo, y a partir de eso va a salir todo el activismo por el cupo laboral trans, que recién va a darse como un decreto hace muy poquito, y algunas provincias fueron sancionando leyes en relación. No tengo exhaustivas las provincias, pero sí conozco las experiencias de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Así que si también acá hay personas de otras provincias que saben que ya hay ley de cupo laboral trans, cuéntenlo. Y por último, y si llegamos, también la idea es hablar un poco de las transformaciones que se dieron en torno a las marchas del orgullo, desde cómo empezaron en los 90 hasta hoy, y qué significan, cómo se fueron masificando en Buenos Aires y a la vez federalizando como estrategia. Que eso es algo bastante novedoso y que también tiene que ver con la posibilidad de un activismo LGBTI cada vez más fuerte en los lugares de orígenes de las personas, sin tener, como les decía la otra vez, la necesidad casi, no como una necesidad, sino como una obligación para salvaguardar su vida, de migrar, en el caso de quienes residían en el interior, hacia Buenos Aires como ese espacio un poco más amigable. Y de hecho, no sé si una recomendación que les hago ahora, y si no la siguen, Agencia Presentes es una grupo de periodistas y activistas que tienen una comunicación LGBTI y con perspectiva de derechos humanos, y hace 1 o 2 días una persona trans fue agredida en un pueblito de Salta. Ahí les voy a leer bien. El pueblo se llama General Pizarro, ya había denuncias, y de hecho lo que pasaba... sorry, mi perra es esta. Lo que pasó es que esta persona ya venía agrediéndola, y la comisaría de esta localidad no le toma la denuncia, tiene que radicarla en el pueblo más cercano. No digo, para pensar que estas cuestiones siguen ocurriendo, entonces también todo el trabajo en torno a la creación de marchas del orgullo en distintas ciudades de Argentina y a promover un activismo local sigue siendo de mucho trabajo y resistencia, ¿no? Cuesta un montón, y que no se ve todavía la masividad que se ve hoy en la marcha de Buenos Aires. Bien. A ver si hay alguna pregunta. El material se lo vamos a enviar. Ahí Gabriela hizo una reflexión, no sé qué te parece. Belén. Claro, bueno, ahora vamos por parte, y ahora vamos a llegar a cupo laboral y podemos ahí como también abrir la discusión, pero vamos a ir en orden porque si no me voy a desorganizar y no quiero. Cuestiones importantes sobre matrimonio igualitario a señalar. Dos cuestiones que habilita o que posibilita el debate de la ley. Por un lado, la posibilidad
de la demanda de quienes lo deseaban de poderse casar, y como les decía, eso existía, ese activismo que venía desde los años 90 también en torno y en relación fundamentalmente al derecho a la herencia y los beneficios que tienen en la Argentina las personas que se casan hasta ese momento, como son, además del derecho a la herencia, la obra social y la pensión. Entonces, fundamentalmente viene en torno a eso, la demanda por el matrimonio, y va a habilitar y va a visibilizar socialmente toda esa demanda. Si nunca lo han visto o no lo recuerdan, quienes lo vivieron, los invito a buscar videos en donde se sancionó la ley, y van a ver tanto lo que decían periodistas, como incluso diputados y diputadas, senadores y senadoras, en relación al riesgo que significaba para la familia como modelo, y también va a habilitar un poco, con bastantes problemas, la discusión por la adopción o no, ¿no? Entonces empieza todo un debate de, bueno, una visión de si se casan van a afectar a la familia, que se casen pero no puedan adoptar, qué va a pasar con los chiquitos que si los adoptan. Bueno. Y entonces habilita un poco el contexto de discusión pública en torno a la temática, y también a la posibilidad de empezar a romper más estos estereotipos de la familia como en una concepción muy tradicional, nuclear, ¿no? Así que eso es lo central de matrimonio igualitario. Incluso hay varios textos y documentos que lo que hacen es reconstruir los hitos para atrás. La primera posibilidad, y esto es algo que en derechos humanos se estudia bastante, y muchas veces la habilitación o el acceso a derechos o viene por los congresos a través de la sanción de leyes que lo habilitan, o viene por instancia o vía judicial. Entonces, a través de una sentencia, una jurisprudencia, se cambia o se permite un nuevo derecho, ¿no? El ejercicio de un nuevo derecho. Y también ese caso del matrimonio igualitario, si el primer antecedente está en la justicia permitiendo el matrimonio de dos personas. Luego hay otro antecedente a nivel subnacional, que es la provincia de Tierra del Fuego, permitiéndolo. Y finalmente el estándar nacional, la ciudad de Buenos Aires también había, ahora me acabo de olvidar el nombre, pero había creado lo que se conocieron como las uniones convivenciales, que no tenían el mismo estatus, pero que permitían la unión como antecedentes a la ley, que se dan en esos años. Bien, después viene la ley de identidad de género en el tiempo, ¿no? O sea, matrimonio igualitario es 2010, la discusión, y la ley de identidad de género en Argentina se sanciona en el año 2012. Cosas importantes en torno a la ley de identidad de género que me interesa traer y visualizar. También son dos. La primera tiene que ver con la cuestión de la identidad como un aspecto no solo del reconocimiento del derecho, que es lo que ocurre, sino también como un tema muy propio y específico de la Argentina, ¿no? O sea, tematizar sobre la identidad es un problema de la Argentina, que viene, por supuesto, heredado, y hoy es toda la discusión que abre en movimientos humanos, de la dictadura. Entonces, cuestionar desde el lugar de identidad de género es algo muy característico y propio de la discusión del movimiento LGBTI en la. Y hago esta digresión porque no en todos los lugares del mundo se dio de esta manera, y en muchos casos la discusión ha rondado, por ejemplo, en torno a las personas intersex, y la discusión viene más ligada a un parámetro biológico y no cultural necesariamente, aunque, puesto y quiero ser clara acá, no es que la oposición de biología y cultura existe como tal en estos términos, pero sí las formas en las que han aparecido los debates en la esfera pública, que son muy distintas. Entonces, en el caso de la Argentina, aparece como una cuestión de identidad, y aparece muy asociada a los problemas de la identidad, ¿no? ¿Cómo se le va a negar la identidad a una persona en Argentina con nuestra historia reciente? Entonces, esa es una cuestión interesante de cómo aparece el debate
cómo se tematiza en la esfera pública. Y la otra cuestión muy importante de la ley particular y de lo que hace Argentina al sancionar esta ley es cambiar el estándar regional y internacional, porque cuando la sancionas, no solo despatologiza, y esto quiere decir que la ley no obliga a que ninguna persona que quiera hacer el cambio registral en el documento con su nueva identidad de género pase por ninguna instancia médica, porque hasta ese momento algunas de las legislaciones lo que plantean era bueno porque lo apruebe un psiquiatra, o bueno pero que lo apruebe un psiquiatra y un endocrinólogo. Argentina dice no, basta con el reconocimiento de la persona, y eso es un cambio en el estándar internacional. Y además de hacer eso, otra cuestión importante, y ahora lo vamos a ver en un video, es que lo incluye en el plan médico obligatorio. Eso quiere decir que quienes deseen realizarse operaciones de reasignación, que no son obligatorias para cambiarse la identidad, eso es otra característica de la legislación argentina, puede hacerlo, independientemente de qué tipo de cobertura de salud tenga, porque cubre en todos los sistemas de salud de la Argentina, o sea, en el público, en el privado y en el sistema de obras sociales. Bien. Dicho esto, ahora voy a pegar lo que les decía recién, mientras vuelvo a compartir, todos los links de las cosas de hoy, para que estén acá. Y en el mientras, les quiero mostrar un poquito, después podemos volver. Ya me olvidé de un texto que les quería compartir de matrimonio y bueno, acá, share sound, para que me olvide. Ahí se escucha bien, ¿no? Hubo una noche en que nuestra lucha brilló. Fue un miércoles 9 de mayo de 2012, precisamente. Afuera del Senado de la Nación, una vigilia histórica empujaba lo que parecía un sueño. Adentro, en el recinto, cuando dieron las 9:10, con 55 votos afirmativos, 0 negativos y una abstención, el Senado aprobaba la ley 26.743, que nos permitía por primera vez en nuestras vidas tener un documento que registrase nuestro nombre y nuestra foto real. Vamos a tener algo por qué celebrar. No queremos ningún derecho menos. No vamos a andar con modositas. Esa ley sería conocida como la Ley de Identidad de Género. Nuestra lucha brillaba, sí, y lo hacía después de muchos años, después de una larga historia. Viajemos a comienzos del siglo XXI. El MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, liderado por Diana Zacayán, promovía la creación de un servicio de salud amigable para la diversidad sexual en el Hospital Parisien de La Matanza. No fue un hecho aislado, al contrario. Posibilitó la aprobación de una resolución que garantizaba el respeto de la identidad de género en todos los efectores sanitarios de la provincia de Buenos Aires. 3 años después, en febrero de 2003, la ciudad de Buenos Aires dictó la resolución 122, que recomendaba a todos los establecimientos educativos, sean públicos o de gestión privada, garantizar el respeto por la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a minorías sexuales. Esto después avanzó en varias universidades del país, como en las de La Plata, Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Córdoba. Ese mismo año,
comenzó el litigio por el cual, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligaba al reconocimiento como persona jurídica de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. El fallo evidenció la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba nuestro colectivo y advertía sobre los problemas que podía causar el desentendimiento de nuestros reclamos. Además, el fallo se ocupó de otras injusticias y persecuciones ocurridas en diferentes contextos histórico-políticos, incluido el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país durante la dictadura cívico-militar. Entre 2008 y 2012, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Formosa derogaron o modificaron los artículos de sus códigos contravencionales que todavía penalizaban. Parece increíble, pero real, el vestir prendas del sexo opuesto. Y así, nuestra forma de vestir dejó de ser una conducta penalizable en todo el país. Volvamos 2 años atrás. 2010. Se modificaba el Código Civil y se extendía la figura legal del matrimonio civil a parejas del mismo sexo. A fines de ese mismo año, ahora hablo en primera persona, obtuve, mediante un fallo judicial, la autorización para obtener la rectificación de mi nombre y mi sexo en mi documento nacional de identidad. Pude lograrlo gracias al apoyo y la asesoría de la Federación Argentina LGBT. Y lo novedoso de mi caso fue que la jueza Elena Liberatori tomó como prueba mi sola declaración de voluntad y el juez se abstuvo de solicitar pericias médicas o informes ambientales. Este fallo inauguró una doctrina Bautizada como Doctrina Florencia Trinidad. Bien, bueno, lo pueden ver completo, pero parte de lo que me interesaba reconstruir de este videíto es los antecedentes que se dan en torno a la sanción de la ley. Y fíjense que lo que les decía, la lucha por la derogación de los edictos empieza en los 90, pero se terminan cambiando los últimos códigos contravencionales en las provincias en el año 2012. O sea, todo ese tiempo llevó que se cambie la ley, y de nuevo que se haya cambiado y se haya derogado o modificado esos artículos de los códigos contravencionales no significa que las policías no sigan todavía teniendo prácticas semejantes, pese a no estar ya avalado. Y hace 10 años que se cambió, fue casi conforme a la sanción de la ley. Digo esto también para entender las resistencias que hay y lo difícil y lo lentos que son muchos de estos procesos. Y lo que me olvidé de contarles en torno a matrimonio igualitario es que como una de las actividades, yo junto con otras colegas creamos una organización de la sociedad civil que se llama Data Género, y ahí impulsamos distintos proyectos vinculados a temas de datos y de género. Cuando se cumplieron 11 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, o sea, en 2021, dijimos, bueno, vamos a hacer un informe de cuántas personas del mismo sexo se casaron en la Argentina, pero desagregado por provincias, y ver cuáles son las tendencias, en qué provincias se casaron más varones, en cuáles más mujeres, y cómo era ese comportamiento. Muy similar a cualquier estudio demográfico que se hace respecto a la caída o no, o los estudios del matrimonio heterosexual, entonces donde uno, por ejemplo, en la evolución histórica ve cuándo baja la edad de los contrayentes en determinado momento, cuándo vuelve a crecer, cuál es la media de la edad, cuestiones muy demográficas. Y cuando empezamos con los pedidos, dijimos, bueno, primero no existe algo así como organizado, que esté disponible para todas las provincias, sino más bien que es una competencia provincial, entonces está desagregado en cada uno de los registros civiles. Eso implicó hacer los pedidos de acceso a la información pública de las 24 jurisdicciones. En realidad, con excepción de las únicas 3 provincias que en ese momento tenían información publicada, que son Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tenía publicadas unas series discontinuadas que solo pertenecían a los años 2016 y 2017, la única información que había. O sea, no estaba el periodo de los 10 años. Que también era un poco lo que queríamos ver, porque era también entender cómo era la tendencia, cómo se había estabilizado,
que los primeros años se había casado un montón de gente porque era un derecho que no habían tenido, y luego esa serie se había entendido estabilizar. ¿Cuál era la relación respecto a los matrimonios heterosexuales? Y lo que nos encontramos, y esa fue la nota que escribimos en su momento, fue con muchísimas barreras. La mayoría de las provincias no nos respondieron, o bien incluso lo que nos dijeron fue que esa era información personal que no se podía entregar, cuando lo que nosotros estábamos pidiendo no lo era, sino que era, bueno, cuál es el total de casamientos de personas del mismo sexo registradas en tu jurisdicción para cada año, desagregada por sexo de los contrayentes. Es decir, yo quería saber cuántos varones se habían casado, cuántas mujeres se habían casado. Bueno, cuestión que de las 24 provincias, solo pudimos hacerlo con las que, de primer informe, las que les mencionaba, que fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que no estaban las series completas. Córdoba estaba de 2011 a 2019, Mendoza teníamos de 2010 a 2018, y la Ciudad de Buenos Aires teníamos de 2010 a 2019. Y la provincia de Buenos Aires, estos únicos 2 años, que eran 2016 y 2017. Y entonces, con eso escribimos una nota, porque para nuestra sorpresa nos encontramos con mucha resistencia, y 2 años después les puedo decir que no cambió esa situación. En el medio encontramos algunas personas de provincias que nos ayudaron a conseguir los datos, bien sea porque trabajaban en los registros civiles y también tenían interés de hacerlo, o porque conocían a alguien que nos podía facilitar, no porque haciendo pedidos de acceso a la información hubiésemos llegado a los datos, a pesar de que ese es un derecho que tenemos todas las personas. Lamentablemente los pedidos de acceso suelen no cumplirse, y no queda otra cosa más que iniciar acciones judiciales, que para obtener datos de esta índole, no, la verdad, es un costo enorme y no tiene ningún sentido. Pero sí, sepan que si queremos saber desde 2010 hasta hoy cuántas personas del mismo sexo se casaron en la Argentina, no lo podemos saber, porque esa información no está disponible, porque las provincias no lo informan. Acá les voy a compartir en ese link largo, estaba la nota, y acá está esta. Tenemos que actualizarlo con estos pequeños datos que conseguimos ahí, y la provincia de Buenos Aires finalmente, pasados varios meses, nos contestó y nos dio la serie entera, pero ya la nota había salido, porque desde que hicimos el pedido hasta que nos contestó pasaron 6 meses, cuando los plazos legales indican que debería ocurrir hábiles. Bien, esa era otra cosita que les quería compartir. Bien, y ahora, hasta acá venimos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Porque voy a entrar un poco en el activismo bisexual y no binario. ¿Estamos bien? Acá en el chat, todo bien. Ok. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Algún comentario? Bárbaro. ¡Qué divinos estudiantes que son, por favor! Maylene, Sí. ahí María Noval intersect para hacer algunos supresión, creo que quiso poner, de apellido de un progenitor, también pasa por psiquiatra y psicólogo. Es ley, es la ley para hacer un intersect. No sé qué quiso. María No, Noval. ahí, no, que lo que está, no, intersex ahí obedecía más a la discusión de cómo había sido en otros países, pero ahí lo que ella plantea, o lo que entiendo que dice, es que cuando alguien quiere quitarse el apellido, o sea, cambiar el apellido de uno de los progenitores, sí tenés que ir a psiquiatra y psicólogo por ley. Como que no es un derecho directo. Bien. Bueno, sobre personas no binarias. Como les decía, estas son las 2 luchas más recientes. Ahora voy a hacer un paréntesis. La lucha más reciente es la de las personas no binarias, es la última gran incorporación al movimiento LGBTI, y tiene que ver, o es a partir de un libro que fue muy revolucionario respecto a cómo pensar las discusiones de género, que es El género
de Judith Butler, se empieza a cuestionar muy fuertemente el binarismo. El binarismo hasta ese momento funcionaba tanto para la identidad de género como para la orientación sexual, ¿no? Es decir, las personas eran varones y mujeres y tenían relaciones afectivas y amorosas, o entre varones y mujeres, o entre varones o entre mujeres. Pero siempre hay un espectro binario. Incluso en las discusiones, o en la mayoría de las discusiones del movimiento gay y lésbico de los años 80 en el mundo. Cuando digo el mundo, siempre pensemos en Europa Occidental y Estados Unidos. Ese libro rompe con eso, plantea que no, y que empieza a querer deconstruir qué pasa cuando no quiero ese binario, y da lugar a lo que en Estados Unidos sobre todo se conoció más como las teorías queer y los movimientos queer, que tienen que ver con un género fluido, con esta idea de que no hay un género, y que hay personas que no se sientan ni de un género ni del otro. Esta discusión en los años 90 en Argentina no se da de esa manera, porque como les contaba, las reivindicaciones no fueron más en clave del movimiento gay, del movimiento lésbico y del movimiento travesti trans. Sin embargo, sí, en el siglo XXI las empezamos a encontrar acá. Y en ese sentido, la discusión y el activismo no binario recupera esos preceptos y plantea la fluidez del género y la posibilidad y el derecho a no reivindicarse ni como varón ni como mujer. Porque además, como este paradigma binario sigue operando, incluso en lo revolucionario que fue la ley de identidad de género en la Argentina, con esto que les dije, fuimos la primera ley del mundo en patologizar y además incluirlo como una posibilidad dentro del sistema de salud, lo que la ley permite a las personas es cambiarse el sexo registral en el documento por varón o por mujer, según los parámetros de esa época, ¿no? Entonces el paradigma seguía siendo binario, incluso para muchas activistas travestis, decían, bueno, yo no soy mujer ni soy varón, entonces mi categoría o mi identidad es travesti y quisiera que mi DNI diga travesti, y no lo dice. No, esa posibilidad en la ley no estaba contemplada. Que si, por ejemplo, no sé, alguna vez la escucharon la tengo en la punta de a Lizzy Tagliani, esa es ella tiene esa postura. De hecho, ella no se cambió el documento. Y siempre hace chistes cuando viaja al respecto. O sea, mírenla si no la han visto, porque es una de las activistas travestis que plantea eso. Entonces, en el marco de esa lucha y de esa posibilidad por no pertenecer y tener la posibilidad de no estar incluido ni en un género ni en el otro, ni en un sexo registral ni en el otro, es que el activismo no binario plantea esa posibilidad y mediante el decreto 476 en el 2021 se crea, la Argentina pasa a estar dentro de los países que crean una tercera opción de sexo registral, que es la X, que se lo entiende como no binario e indeterminado. No son muchos los países del mundo que tienen esta posibilidad. Es súper interesante leer sobre esto también si quieren detenerse o como una punta. A mí me sorprendió mucho cuando me puse a investigar sobre este tema, la concepción que hay en Asia y en algunos países bastante islámicos que lo tienen, y porque existe otra cosmovisión respecto al sexo indefinido. Entonces, y no se piensa desde el paradigma activista que tiene acá. Sin embargo, hay un conjunto de países que lo tienen, y después hay un conjunto de países que no lo aceptan. Entonces, esto también tiene como limitante que si uno se lo cambia y opta por eso, automáticamente queda restringida la posibilidad de migrar o viajar a algunos países que tienen legislación bastante restrictiva al respecto. Y de hecho, uno de los trabajos que está llevando adelante el área de Cancillería, que tiene la representación especial de identidad de género y orientación sexual, es hacer una nómina e informar sobre cuáles son las limitaciones internacionales de acceder a este cambio. Bien.
ser queer es ser no binario, sí y no. O sea, ahí quiero decir que la idea de queer obedece a un paradigma de género fluido y a un activismo en ese sentido. Y fue mucho más propio de un movimiento en Estados Unidos. Acá hay personas que se reivindican queer, pero también yo diría que se dio más en clave no binaria. Y la posibilidad de ser no binaria tiene algunos matices, que no son tantos, tiene más que ver con los lugares territoriales en donde se dan los activismos. ¿Vieron esto que yo les decía de la identidad de género, tematizarlo como un problema de identidad es una cuestión muy propia de la Argentina? Bueno, la idea del activismo queer viene más heredado de algunos países, entonces cuando esas reivindicaciones también se hacen en claves territoriales o locales, esos nombres se modifican, los paradigmas y las consignas políticas también. Entonces, sí en un punto coinciden en ser o plantear la posibilidad de no reivindicarse con ningún género y tener o ser de género fluido, pero no son estrictamente lo mismo. El libro que decía así es El género en disputa de Judith Butler, y a un paréntesis, es un libro un poco difícil de leer, si les interesa, una recomendación que hago en ese sentido es que vean la clase sobre este libro de Darif Sanes-Rajber, que son 2 horas y está muy buena, o sea, resume bastante bien las principales discusiones del libro. Bien. Y acá, ahora quiero pasar un poco a la bisexualidad, porque la bisexualidad no es tan moderna, sin embargo es la orientación sexual más invisibilizada de todas. Entonces, les quiero compartir unas cositas, voy a volver a compartir ahora, respecto a el activismo bisexual. Vamos acá. Exacto. Bueno, Deshacer el género también es un libro muy bueno. O sea, ahí ella va a romper, o desde la filosofía lo que va a hacer es romper muchas concepciones todavía del género asociado a lo biológico, a desmitificar muchas cuestiones que había, ¿no? El género asociado a lo biológico en el sentido del sexo es biológico y el género es mimético del sexo. Y ahí va a empezar a plantear que son categorías mucho más culturales, que toman cosas de la biología las dos para justificarse, pero que incluso la biología es cultural, en la discusión misma de la ciencia. Ella es una filósofa y está dando en muchos casos discusiones respecto a cómo se hace ciencia. Por eso también el libro es difícil. Es un libro de filosofía y es un libro con cuestiones vinculadas a la epistemología, que es la disciplina que piensa o reflexiona respecto a cómo se hace ciencia. Sí, queer es no identificarse ni con un género ni con el otro, ¿no? Es decir, pensarse como que hay géneros o que es fluido y que uno no necesariamente es varón o mujer. Eso no significa que una persona que sea queer te puede decir yo soy queer o que hable que en ese determinado momento, no sé, a ver, por ejemplo, un buen ejemplo, y también se los recomiendo si no lo conocen que lo sigan, es Manu Mireles, es el secretario, la secretaria, en realidad es la secretaria, de la Mocha Feliz. Y ella, a Manu, se reivindica como una persona no binaria y marica. Entonces, y a la vez le gusta que la llamen en femenino. Entonces, no es necesariamente que no se identifica con un género u otro, porque también ella a veces dice que su género es ser marica, sino que todo eso es más difuso. O sea, me parece que como una buena asociación para entender qué es lo queer, pensarlo como que no necesita necesariamente identificarse con. Eso es más flexible y es más dinámico, y va dependiendo del contexto, de cómo esa persona tiene ganas de nombrarse. O sea, ponen bastante en cuestión de por qué tiene que haber una etiqueta para nombrarme. Y esperen que lo voy a dejar acá a Manu. Sí, hay una entrevista que le hacen, que es muy, muy bella, que cuenta un poco también cómo llega a Buenos Aires. Ella es venezolana, y todo el trabajo que hace, pero a la vez después luego migra a Ecuador primero y luego de Ecuador viene a Argentina, y entonces reconstruye un poco su trayectoria también
como migrante en la diversidad y todos los desafíos que eso fue implicando, estudió educación y siempre fue como súper resistida, y su sueño era poder como crear un espacio de educación para personas travestis trans, que ese es el Molto Celis, y es el único espacio como tal que existe hoy, al menos en la Argentina, para garantizar educación, fundamentalmente, está pensado para la comunidad travesti trans. Bien. A ver, un segundo. Bien. En torno a eso, ahora voy a volver a la bisexualidad. Como lo que les decía respecto de la bisexualidad, es la orientación sexual más invisibilizada. ¿Por qué es bastante invisibilizada o qué le ha pasado? Bueno, costó o cuesta bastante que sean reconocidas tanto por el movimiento LGBTI como por el mundo heterosexual. Algo central que les ocurre o que les suelen decir es que es una fase o que están confundidos, o esta idea de traidores que aparece también dentro de la comunidad LGBT sobre su orientación sexual. Por eso también es la más difícil de encontrar respecto a una organización como un movimiento en Argentina. Y ahora les voy a compartir algunas pistas, pero es de la que menos organización, activismo tan fuerte vamos a encontrar. Y la discusión por el movimiento bisexual se empieza a visibilizar en los años 70 en Estados Unidos. Hay algunas declaraciones, esta es la de 1972, pero también en la década de los 90 hay un manifiesto bisexual, que es este, The Bisexual Manifesto, que es como el primer manifiesto que circula más respecto a qué es ser bisexual y por qué lo reivindican como una orientación sexual. Este textito que reconstruye un poco la idea y la historia del movimiento se los compartí. Y lo que les quiero compartir, que lo tengo acá, es respecto del manifiesto bisexual. En el documento de 1990 lo que plantea es que es una identidad completa y fluida. No asumimos que en la naturaleza de la bisexualidad sea binarista o duama, es decir, que tengamos dos lados o que tengamos que estar con los dos géneros para ser humanos realizados. Es más, no asumas que solo hay dos géneros, no confundas nuestra fluidez por confusión, irresponsabilidad o por la incapacidad de comprometerse. Esa es otra cuestión, ¿no? Como que los van a acusar de ser inmaduros y de no quererse comprometer afectivamente y amorosamente con nadie, y entonces es que en realidad querés estar con todo el mundo porque la promiscuidad es lo que vale, ¿no? Entonces, no equipares la promiscuidad, la infidelidad o las prácticas de sexo no seguro con la bisexualidad. Esas son características humanas que traspasan las orientaciones sexuales. Nada debería ser supuesto sobre la orientación sexual de cualquiera, incluso la propia. Eso es parte de lo que dice, o de la parte para mí más importante de lo que dice el manifiesto bisexual. Yo ya les digo, es este documento que aparece en los 90, si no me equivoco, sale en una revista, y piensen siempre cuando hablamos de estas cuestiones en Estados Unidos, siempre tuvieron dos epicentros, ¿no? O ocurre en California o en Nueva York, que son como los dos espacios donde el activismo LGBTI es más fuerte. En este caso, es un grupo de California. Y en la Argentina, la activista más reconocida dentro de la bisexualidad es Alejandra Sardá, que si no la conocen, miren yo acá, que armé todo esto. Hice como... Para mí, Wikipedia es muy bueno para reconstruir biografías, para que la conozcan, quienes no la conocen. Es un poco conocida en este nicho. Ella es traductora y psicóloga, y empezó en realidad en el movimiento lésbico, inicialmente. Y luego ocurre algo bastante polémico para la época, que es que ella empieza a vincularse con una activista gay,
y ahí luego ellos dos salen a contar que son bisexuales, y eso causa un montón de rechazo brutal en la comunidad, y se hace como bastante revuelo. Entonces acá les cuento un poco, y en este punto también les cuento que hay una tesis de grado que habla sobre una organización de la bisexualidad, de una tesista candidata a antropología, a la licenciatura de antropología en la UNSAM, que está súper buena. De hecho, estos fragmentos que les voy a leer los saqué de esa tesis, que ahora se las comparto. En los años 90, Alejandra Sardá, una activista muy reconocida dentro del activismo LGBT, ex integrante y referente de Lesbianas a la Vista, comienza a nombrarse bisexual, luego ponerse en pareja con un activista hasta entonces reconocido como gay. Esta noticia provoca conflictos dentro del activismo lésbico, que pasó de considerarla una referente a rechazarla por su incapacidad de asumirse lesbiana. A su vez, este hecho representó para las activistas lesbianas una grave falta de definición, que fue acompañada de un resto de heterosexualidad entendido como traición. La bisexualidad aparecía, en este caso, como un residuo de aquello contra lo cual los movimientos de los años 80 y 90 luchaban. A partir de estas disputas, Sardá decidió abandonar el activismo lésbico y aparecer en la escena pública, dando una nota en un programa de televisión, invitando a otros bisexuales a conformarse en un grupo. Así comenzó a organizarse el primer grupo local de activismo bisexual. Ahora bien, cuestiones laborales y personales, atravesadas por el malestar en el activismo LGBT, Alejandra tomó la decisión de abandonar el país y migrar a España. La bisexualidad en la Argentina tuvo con ella como protagonista una primera mención. Sin embargo, a diferencia del activismo lésbico, que posee una historia sin interrupciones desde los años 90 en adelante, la militancia bisexual no está atravesada por esa continuidad, ya que esta queda muchas veces incluida dentro del colectivo lesbiano o de la diversidad sexual. Desde la década de los 90 en adelante, comenzaron a surgir varios espacios de articulación lésbico y bisexual. Sin embargo, eran pocas las activistas que se autorreconocían como bisexuales, siendo esos espacios integrados en su gran mayoría por activistas lesbianas. En el año 2004, luego del taller del activismo lésbico creado en el 29º Encuentro Nacional de Mujeres, el de Mendoza de 2004, se crea una red nacional de activistas lesbianas, organizadas e independientes, con el fin de generar un debate nacional en torno a la agenda política lésbica y a la posibilidad de delinear acciones conjuntas que promuevan la visibilidad, los derechos, la discusión de sus problemáticas y la realización de un encuentro nacional de lesbianas. Para dar entidad a este espacio, se acuerda al año siguiente un encuentro presencial en Córdoba que tiene lugar en febrero de 2005. Recién, en el año 2011, ya en el 26º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza en Bariloche, se crea un taller que se llamó Mujeres y Bisexualidades. Este taller no fue reconocido como un taller oficial del encuentro por la comisión organizadora, así que se realiza de forma paralela, ¿no? Algo que también, y no quiero entrar demasiado en detalle, pero si conocen algo de la historia de los encuentros, suele ocurrir. Este taller no fue reconocido por la comisión organizadora, porque el único taller que había de activismo y disidencia sexual hasta ese momento era el de mujeres y lesbianas. Frente a esto, y con el fin de construir un espacio de pertenencia para promover el activismo bisexual y comenzar a pensarse desde él, esta activista, junto con otras mujeres, deciden llevar a cabo el taller de bisexualidades en el patio de la escuela donde se realizaba el taller de lesbianas. Luego del desarrollo de este, a partir de diversas solicitadas de las participantes, se logra que varios de estos talleres se pongan en el encuentro de 2012, que se realiza en Posadas. La experiencia de Bariloche inició lo que más tarde se consolidó como una organización de mujeres bisexuales, quienes al regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crearon diversas actividades con el fin de generar un espacio, una sociabilidad y una comunidad donde podamos debatir y ver quiénes somos. Y también de generar expuestos. Bueno, acá está mal escrito, o sea, está mal cortado porque eso no tiene mucho sentido. Y este grupo se llama Bifurcadas. Y la tesis de esta chica, que les menciono, está acá, ya les voy a decir el nombre, no voy a olvidar, cuenta la experiencia de la organización. Mientras carga, es esta. María Belén Devoto. Ni confundidas ni en transición, activismo bi, el uso del cuerpo y la búsqueda del reconocimiento. Sí, las voy a compartir por si la quieren ver. Está muy buena. Tuki.
Acá está. Bien, volviendo por acá. Algo muy interesante que les quiero contar sobre qué pasa con la bisexualidad es la orientación sexual más invisibilizada, pero vieron que yo les decía que he trabajado con datos. A mí me gustan mucho los datos. Y México es hasta ahora el único país de América Latina que realizó una encuesta nacional sobre diversidad sexual y género. Y la hizo sobre todo su territorio. La publicó a propósito de la celebración y de la revuelta de Stonewall el 28 de junio del año pasado. Y en esa encuesta, lo que México muestra es que 1 de cada 20 personas en México se reconoce como parte de la comunidad LGBTI, pero por su abrumadora mayoría, la orientación sexual más elegida, quiero mostrarles, y no lo estoy encontrando acá, es la bisexual. Acá está. Esa nota resume un poco la experiencia de la encuesta y porque estaría buenísimo poder replicarla o tener algo así en Argentina. Este es el documento un poco menos amigable. Por acá están los datos. Y, como les decía, 4,8% de las personas se reconocen como gays, lesbianas o bisexuales. Y llegar. Acá está. Con orientación sexual LGB, 4,6 millones de personas, es el 4,8, 4,2 son varones, 5,3 son mujeres. Y dentro de eso su orientación sexual es, fíjense, bisexual 51,7%, gay 26,5%, lesbiana 10,6%, 11,2%, otra que incluía las categorías de pansexual, demisexual y asexual. Entonces, algo muy interesante es que sabemos muy poco de la bisexualidad, se la pone en la esfera pública muy poco. Esto no solo pasa en Argentina, en México también, y sin embargo, increíblemente, cuando el Estado mexicano llevó adelante un relevamiento dirigido a toda la población para conocer características sobre la identidad de género y la orientación sexual en México, por abrumadora mayoría, la orientación sexual más elegida, más encontrada, es la bisexual. Así que ese es un gran punto para ver. Bien. Yo esto voy a volver aquí. Ay, no, puse desde el principio, perdón. Hasta aquí estamos. Sí, el material lo vamos a mandar. Y sobre cupo laboral trans, lo que yo les quería compartir un poco, para que también tengan y sepan. Llegar, ya se los mostré. Esto también, vamos llegando al final de la clase. Es en La Revolución de las Mariposas, que es uno de los textos. Vieron que recién en el video que contaba Florencia de la B, hablaba de la lucha para que se reconozca la personalidad jurídica de ALIT, esa organización de la sociedad civil de travestis. Bueno, ALIT, una vez luego de haber obtenido su personalidad jurídica, realiza 2 relevamientos para conocer las condiciones de vida de la población travesti trans en Argentina. Uno de esos compilados se llama La Revolución de las Mariposas, es este libro, y dentro de eso genera capítulos que explican distintos aspectos como consecuencia de la información que tienen a partir del relevamiento que hacen. Fueron relevamientos que hicieron entre la misma población travesti trans, con una metodología que se la conoce como bola de nieve, es decir, se le entrevistaba a una travesti o persona trans, y luego se le pedía a esa persona que buscara a otras, y así se iba tratando de llegar a la mayor cantidad de personas travestis y trans, sobre todo el primero de mujeres trans. Los varones trans van a llegar un poco después al activismo más visible y también a ser más relevados. De todas maneras, hay información acá, pero es muy notoria la diferencia en relación a contar con mucha más información sobre las mujeres trans y travestis. Lo fuerte de este
de este trabajo, y que son algunos de los datos que les quiero compartir, y de aquí va a salir gran parte del activismo para cupo, tienen que ver con las preguntas que se les hacen, y, por ejemplo, se les pregunta si participan en el mercado de trabajo formal, y el 88,2% de las personas entrevistadas, entre las travestis y las trans entrevistadas, van a decir que no. Solamente el 11,8% participan en el mercado de trabajo formal. El ámbito de participación en el mercado de trabajo formal, de ese 11% de las que sí participan, es estatal en un 47,6% y privado en un 42,9%, tiene un 9,5% de ambos, es decir, de alguna instancia de articulación público-privada. En el grupito sobre la base de hombres trans, la participación en el mercado de trabajo formal es un 51,5% que no participa y un 48,5% que sí participa. Y acá hay una primera cuestión que empieza a aparecer, y es que por diversos motivos, que esta encuesta es insuficiente para mostrarlos, sí hay, esto es posible ver, que no afecta de la misma manera, o no hay las mismas barreras de acceso al trabajo para las mujeres trans que para los varones trans. De alguna forma, y esto corresponde a pensar trabajos más cualitativos, a indagar mucho más sobre las condiciones de empleo, los varones trans tienen menos limitaciones para acceder al mercado de trabajo formal. Eso no significa que no las tengan, no digo eso. Pero sí, fíjense que mientras que el 88,2% de las mujeres trans no participaban del mercado formal, el 51,5% de los varones trans no participaban del mercado formal. Es bastante grande la brecha entre ambos. Esa participación en el mercado formal de trabajo de los hombres trans, de los varones trans, de las masculinidades trans, es el 68,8% forma privada y un 25% estatal. Entonces, además, ahí hay otra característica, que es que quienes trabajan en el mercado formal lo hacen en ámbitos privados, mientras que en el caso de las mujeres trans, ese 11% que accedían, una mayoría lo hacía en el sector público. Mucho de esto, y estas barreras, o una histórica forma de explicar los problemas o las barreras al acceso al mercado de trabajo, tienen que ver con la educación como una limitación, ¿no? Es un abordaje bastante histórico de a mayor nivel educativo, mayor posibilidad de inserción en el mercado de trabajo. Una especie de regla que tiene algunas limitantes, pero que uno podría decir que es bastante explicativa de algunas dinámicas del mercado de trabajo. Digo todo esto como muy dentro de las generalidades. ¿Qué ocurría? Bueno, sobre todo las mujeres trans eran expulsadas de sus hogares a edades muy tempranas, y eso hacía que la terminalidad del secundario se viese interrumpida. Entonces, fíjense cómo cambia entre quienes tienen secundaria incompleta, tienen solamente 6,9% han podido acceder al mercado de trabajo formal, y quienes tenían secundaria completa y más, el número de quienes podían acceder aumentaba al 19,1%. De todas maneras, la brecha o la no posibilidad de acceso al mercado de trabajo es brutal, o sea, estamos hablando del 93% o del 80%, pero fíjense cuánto es la diferencia respecto a quienes sí podían terminar el secundario. Y de ahí también van a venir proyectos como el Mocha Celis, que yo les contaba recién con Manu Mirel, ¿no? Como decir, empieza también a aparecer una cuestión muy fuerte de trabajar para garantizar la terminalidad del secundario de las mujeres trans y travestis. Fíjense después, al considerar la relación entre la edad de las travestis y las mujeres trans encuestadas y el empleo formal, se observa que aquellas que se encuentran en el rango de los 30 y 40 años tuvieron un empleo formal en mayor proporción que el resto. Quienes tienen entre 18 y 29 años solo tuvieron este tipo de trabajo un 6%. Bueno, aquí no solo se ve esa brecha, uno podría pensar, no, digo, ahí hay que indagarlo más, y eso también
afecta el desempleo juvenil, que afecta también a las personas cis, también repercute más fuertemente en las personas trans, ¿no? Como otra línea que se abre. Entonces fíjense que quienes tienen entre 18 y 29 años, solamente el 5,9% han podido acceder a un trabajo formal, quienes tienen entre 30 y 40, un 17,3%, quienes tienen más de 40 años, un 14,3%. Recuerden que además la población, este es el trabajo que va a dar o a decir, y de aquí se va a popularizar, que la esperanza de vida de las personas trans es de 40 años. El universo de personas trans entrevistadas mayores de 40 años en esta muestra es bastante reducido. Entonces, quienes sobreviven a la media de edad, en realidad, acá hago una digresión, esa forma en la que se calcula la esperanza de vida no es más que la media de edad de la información de la que se tiene registro, no es técnicamente el cálculo de esperanza de vida, porque para poder hacer ese cálculo haría falta conocer la totalidad del universo de la población travesti trans, que no se tenía, o sea, que hasta ahora, hasta que no estén los datos del censo, no lo vamos a poder tener. Perdón si me estoy poniendo muy técnica, ahí miro las preguntas. Y exacto, bueno, muy bien por la recomendación del libro de Luana, también está de película. El tipo de relevamiento, el más actual, o sea, ahora el último es de 2017, que lo hizo en Muertas Celis, y el año pasado estaba intentando generar uno nuevo, pero todavía no está. Y no, a nivel nacional, realizado por el Estado, algo así similar a como lo mostraba en México, no hay nada. Hay algunos relevamientos provinciales que se han hecho con distintos criterios, es decir, que hay información disímil, porque los criterios han sido distintos entre las provincias que han llevado adelante este tipo de relevamiento. De las que yo conozco, les puedo decir que la provincia de Misiones tiene, la provincia de Santa Fe tiene relevamiento, la ciudad de Salta, la ciudad de Paraná, Río Negro está haciendo uno en el 2020, no sé si lo terminó y si lo publicó. La provincia de Buenos Aires tiene uno en 2019, pero no es, o sea, no cubre todo el universo, es bastante bueno, igual es el único dato que hay. Y esos serían los que tengo en el mapa de esta, digamos, de algún tipo de cobertura pública. Bien, entonces, y para ir a cupo, si quieren después se lo pueden buscar, se los puedo compartir el libro, va a servir y va a haber mucho activismo en constituir estos relevamientos y mostrar los datos y decir, esto es una realidad, esto es un problema y debemos pensar una solución. Y de esa pensar una solución va a salir el cupo laboral trans como una demanda y como una política, como una ley, como el pedido para que sea una ley que garantice un piso mínimo de acceso al trabajo formal. Y ese es el origen de la lucha por la ley. Después, y por ahí en relación a lo que decían, como todo lo que suele pasar es que hay problemas de implementación, ¿no? Y que muchas veces, o por ejemplo pienso, no sé, tenía un tesista que quería hacer la experiencia comparada entre Buenos Aires y Santa Fe, tienen leyes distintas, con cuestiones distintas, y por ahí, curiosamente, la de Santa Fe fue mucho más restrictiva en su concepción, es una ley, si quieren, como más conservadora, y sin embargo a la hora de poderse implementar fue mejor, porque estaba tan normada la ley, tan reglamentando cosas, que luego fue muy fácil el proceso de implementación. Mientras que la de Buenos Aires es mucho más declarativa de principios, y tiene, al día de hoy, más problemas para su implementación. Pero bueno, eso también depende luego de los ejecutivos provinciales y los modos en los que eso se va dando, y en el caso del decreto a nivel nacional, que rige para toda la administración pública nacional, de cómo va avanzando por área del Estado. Eso merecería como todo un seminario en sí mismo, sí, específicamente mirando, bueno, ventajas y desventajas de la aplicación, qué tipo de normativa hay. Muchas universidades la tienen también, hay universidades en las que eso ha funcionado muy bien, otras no tanto, pero lo que a mí me interesaba transmitirles de la política o de dónde viene, tiene que ver
Hola, ¿se escucha? Bueno, ya verán, Mai otra vez tiene problemas con su internet, así que la vamos a esperar un ratito antes de continuar. Mientras tanto, les quiero comentar que continuamos con las especializaciones de este año. Este año ya somos 8.000 los inscriptos en todas las 15 especializaciones que tenemos, así que queremos hacer extensiva la invitación a ustedes también, donde Mai también es docente de una de las especializaciones, como le había comentado al principio. Así que si se pueden sumar, si se quieren inscribir, yo ahora en el chat les voy a ir dejando un link donde se pueden ir anotando. Y bueno, mientras tanto, aquellos que se quieran sacar alguna duda con el tema de no hice el curso de introducción, no importa si no hiciste, porque va a haber un tiempo, un periodo para que lo puedan realizar. Así que no se preocupen, anótense, ahí dice si hicieron o no. La única ventaja que tienen lo que ya hicieron en algún año anterior es que no lo van a tener que volver a hacer, sino van a poder empezar a cursar. Y no se preocupen aquellos que se anotaron y todavía no recibieron ni un mail, que recién en marzo le van a estar enviando. Ahí ya te mando, María Alejandra, el link para que vos te puedas anotar. Hola, perdón, mi internet sigue horrible. Y ahí estábamos hablando igual un rato del tema de las especializaciones, comentándole Ajá. que, bueno, que vos también sos docente de una, así que para que se vayan anotando y les voy a compartir el link ahí en el chat para que se sumen también. Así que hicimos tiempo mientras que vos estabas con un poco de info. Muy bien, me parece bárbaro y creo que, bueno, yo les conté la clase pasada, pero que la idea de hacer este seminario surgió un poco de algunos de las personas que cursaron la especialización el año pasado, que querían como trabajar más temas de diversidad porque la especialización queda corta en muchas cosas, así que la idea de profundizar en estos temas tuvo que ver con eso. Y nada, aprovecho a preguntar si alguien tenía alguna duda más o algo que quiera como compartir. eh, y si no, ya paso a... Ujú. Sean libres, que pueden levantar la mano y dar alguna opinión y la Total. escuchamos también. Te habilitamos el micrófono, no sean tímidos. Hay que ser más disyuntivos. Yo veo a muchos ahí como tomando nota, creo, o algo así. Me siento medio una maestra ciruela. ¿Qué pregunta? Bueno, mirá, para responder eso, Mariana, la verdad es que necesitaríamos tener indicadores de gestión. Necesitaríamos que el Estado nos rinda un poco más de cuentas para ver los niveles de implementación. Yo no he leído informes de implementación, con lo cual no te puedo dar una respuesta o decirte así o no. Hay también muchos problemas. Esto sí conozco como de... Hay personas que han sido contratadas pero no pasaron por la ley de cupos. Entonces cuando se quieren medir si se cumple o no ese número, ese 1%, 3%, depende de cada legislación que se fijó, hay problemas con eso. Porque muchos de los registros, alguien hablaba, leía un mensajito, ¿no? Como en los registros administrativos en su mayoría siguen siendo binarios. Entonces de repente a alguien se lo contrata por cupo, pero no se modificaron los registros administrativos o las áreas de recursos humanos. Entonces, eso es un problema. Sí, eso se hace a través del Ministerio de las Mujeres en el ámbito de la Administración Pública Nacional, que existe ese registro, que de hecho también les permitió cargar el CV a las personas trans, como que medio que te lo hace. Si vos no tenés uno, en la medida en la que vas completando todo el registro lo tenés, pero eso solo rige para la Administración Pública Nacional, tanto para las provincias que lo tienen como para otros organismos descentralizados o las universidades, no. Con lo cual,
la verdad es que todavía no hay informes del monitoreo, o yo no he leído si hay, digo, ¿no? Porque tal vez haya y no los conozco, que nos daría un poco más la pauta de cómo viene. O sea, conocer, yo ahora conozco a algunas personas más empleadas en la administración pública, pero si eso está cerca de hacer que se cumple el cupo o no, no les podría decir. Bien. Bueno, y hemos llegado un poquito a las marchas. Algo que lo que les quería transmitir en realidad es sencillo. Hay algunas recomendaciones de autores que ahora les voy a pasar, escritores y activistas, que cuentan más la historia de las marchas, pero a mí me parecía bueno traer como fotos que creo que a veces ilustran mucho los momentos. Estas son una foto de la primera marcha que se realiza. Fíjense cuál es el tipo de consigna, plena vigencia de los derechos humanos, muy al calor de lo que conversábamos la clase pasada, de los inicios del retorno de la democracia y la consigna por los derechos humanos, pero a la vez las personas con las caras cubiertas por miedo a eso, a que una fotografía permitiera identificarlos y que los echaran de sus trabajos o que los vieran sus familiares. Se juntaron muy poquitas personas. Datos. Creo que me los olvidé. O sea, los tengo acá en la PPT y no se los leí. La primera marcha del orgullo fue el 3 de julio de 1992 y participaron menos de 300 personas. En ese momento se hacían las marchas en el mismo calendario que en Estados Unidos, ¿no? O sea, piensa en el día por los derechos de la diversidad sexual en el mundo, se festeja el 29 de junio, que en el norte es verano, y acá es invierno. Digo esto que parece obvio, pero no, porque acá había dos problemas, uno el frío, y otra en ese momento, que ya hablamos un poco la clase pasada, la epidemia de VIH. Entonces, las primeras 3 marchas fueron en julio, luego se decide cambiar la fecha hacia noviembre, que es como se hace en la actualidad, por 2 reivindicaciones. Por un lado, por tener un calendario propio, desde un reclamo específico y situado y territorial y no dependiente de la mirada del norte. Se elige esa fecha para conmemorar a una de las primeras organizaciones LGBT en Argentina, y que es cuando la organización se crea, y por otra parte también para asegurar que las condiciones climáticas fuesen mejores, y que aquellas personas que participaran y tuvieran HIV no estuviesen expuestas a morir de neumonía, básicamente, ¿no? O cualquier otra cosa, una gripe, en esos años. Y algo que traigo que me parece interesante, que es cómo son las marchas hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado en las marchas de Buenos Aires y la cantidad de brillos que han ido teniendo, y la particularidad de esta última, que no se da cuenta ya del Alispósito, incluso cada vez más famosos y famosas participan del espacio, ¿no? Entonces, como esta idea del orgullo y de los colores, o sea, fíjense de lo sombrío del frío de esta imagen, de las pancartas y la reivindicación a los colores que se ven hoy, las corporalidades que se ven hoy, las perfo que se hacen, ¿no? Como los cuerpos y la puesta en escena que hay en la marcha en Buenos Aires hoy, 30 años después de las marchas, y como cada vez se va popularizando más y cada vez hay más artistas que participan de este espacio, ya no solo por la reivindicación en sí mismo, sino porque también pasa a ser un espacio cool, ¿no? Incluso, no sé si han participado, pero a mí siempre me sorprende mucho el año pasado, no, el anterior, de ver a políticos que estuvieron en contra de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, o que uno sabe que son legisladores o legisladoras bastante contrarios a los derechos de la diversidad, y sin embargo, como participan de la marcha como una cuestión más política también. Entonces, eso ha ido ocurriendo. Y después, lo que me parecía también muy interesante de traer y de pensar, y por ahí ahora podemos abrir, contar, conozcan de otras marchas
en distintos lugares del país, es cómo empiezan a replicarse y en qué clave se dan en otras ciudades de la Argentina, ¿no? Menos masivas, menos espectaculares, performáticas que la de Buenos Aires, pero sí trayendo la bandera, los colores, no como la posibilidad de verla como una celebración, pese a que sigue teniendo también un tinte fuerte, no deja de ser una marcha con reivindicaciones y consignas políticas, ¿no? Porque cada marcha lo tiene y la comisión decide, bueno, cuál va a ser la reivindicación o el derecho a señalar o la cuestión a señalar cada una de las marchas. Pero bueno, sí ha ido cambiando. Esta foto es de Salta, ¿no? Perdón, sí, un cuelgue. Sí, en Rosario de Lerma se llama el pueblito, la ciudad en la que se realiza esta marcha, y fue la primera vez que se hizo en el 2021, fue la primera vez que en esta localidad se celebró una marcha del orgullo. Bueno, hasta aquí, esto era un poco lo que yo les quería compartir y contar. Ahora que nos quedan unos escasos 5 o 7 minutos, me gustaría también escuchar sus reflexiones, si les aportó, si les quedó alguna duda, si tienen algo que quisieran compartir. También para pensar si este curso vale la pena que sirva, no, lo ajustamos en otras cosas, y bueno, conocer qué les pareció. Sí, María Alejandra. Creo que ahí ya te puedes desmutear. ¿Me escuchan? Sí. Hola, gracias. Sí, yo lo que quería explicar, porque yo no sabía lo que era queer, por ejemplo, hoy, pero porque no he ido hace muchos años, pero antes de la pandemia llegué a ir a 2 orgullos, 2 de Marcha de Orgullo, y más que nada por amigues fui. Y la verdad me sentí realmente súper cómoda, y ves que realmente hay tantas ideas que la gente te pone cuando vas creciendo, que realmente es desconocer que somos todos seres humanos, somos todos gente con sentimientos. Por eso yo decía, escuché gente con historias muy tristes y que estaban ahí y que estaban siendo quienes eran, no importa el género, no importa ¿no? la identidad sexual, y eso la verdad me abrió un montón. Y he tenido que hasta discutir con un taxista que de la nada un día estaba escuchando, todo bien, no tengo ningún problema con la gente evangélica, pero me empezó a decir palabras como, ¿a usted le parece bien tal cosa? Que los gays, y yo me puse re mal, me tuve que discutir, bajar e irme, porque la verdad me pareció como decir, no, que eran gente que estaba poseída por demonios. Te juro que me puso mal, porque tengo amigos y he ido a fiestas con ellos y me dio mucho dolor que piensen esas cosas, porque he visto cómo ellos han sufrido a veces discriminación. También conocí en una de esas marchas a un amigo mío, Tomás, que es Tomás, y no me importa cómo se llamaba antes, porque es mi amigo y lo quiero mucho, y sé también en cuánto ha tenido que luchar por ser Tomás, y es eso, tratar realmente de abrir nuestras mentes y los corazones, ¿no? Total, bueno, gracias por compartir tu reflexión y gracias de eso, gracias. Gracias por compartir tu reflexión y tu vivencia. Creo que es un poco de alguna forma en la que nos vamos sensibilizando todas las personas que nos interpela, o que incluso eso, de repente capaz no tiene por qué necesariamente uno formar parte de una minoría sexual para dejarse de interpelar, ser sensible, decir, che, son personas, ¿no? Como le ocurre a un amigo, a alguien cercano a uno, ¿qué pasa con eso? Y desde qué lugar o desde qué manera podemos acompañar, ¿no? A mí algo que siempre me gusta señalar es que todos tenemos desde nuestros lugares un granito que aportar, una mirada que dar desde nuestro lugar, desde nuestros lugares de trabajo. Ser un poco más sensibles también habilita que las personas se nos acerquen, nos hablen, nos cuenten lo que les pasa, ¿no? Como empezar a trabajar, a decir, che, bueno, de repente en mi organización hay datos, no hay, ¿qué pasa sobre esto? Digo, ¿cuántas personas trans trabajan en el espacio de trabajo?
no hay ninguna, es que no hay ninguna en la sociedad o es que no hay ninguna en mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, como bueno, empezar de esa forma a desandarlo. Así que, sí. Ahí Janina nos hizo un comentario que dice: hola a todos, les cuento que estaba en clase de intensificación en la escuela Mariló y mis alumnos presenciaron la clase de este seminario. Quedaron encantados, pibes de 4º año del secundario. Bueno, qué bueno, gracias. Yo estoy muy feliz de tener esta posibilidad y siempre agradezco un montón al instituto de poder, en la diversidad de todos los temas que abarcamos, que haya espacios para trabajar así y trabajar de esta manera. Así que me encanta, buenísimo. Hay un mundo por hacer, me alegro que les haya servido y veremos, Gustavo, hay que hacer más cosas, tenemos que hacer más para armar una especialización en diversidad sexual, pero sin duda que hay que generar una oferta académica así, sin duda. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. Como decía Roque, si quieren sumarse a la especialización en perspectiva de género, están más que invitados, invitadas, invitades. Bueno, nos estamos viendo también en otros cursos del instituto, luego les vamos a compartir la PPT y el material, y cualquier otra cuestión que tengan o eso, nos pueden escribir.